¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con un contenido más. En esta ocasión, como habíamos acordado anteriormente, vamos a realizar el cierre de una malla inglesa. En este caso yo ya tengo aquí una muestra. Les había comentado que íbamos a realizar un anillo. Obviamente por las cuestiones de cámara y justamente de tamaño de argolla, iba a ser un poco difícil tal cual realizarlo a la proporción correspondiente a un anillo. Por eso el ejercicio de realizarlo en tamaño mucho más amplio y más grande. La finalidad de esto es para que observen la técnica en que se debe cerrar correctamente una malla. El tamaño ya es un tanto indistinto, siempre y cuando comprendan correctamente cómo se debe de cerrar. En ese sentido es mucho más práctico, más fácil mostrárselos en un tamaño más amplio para que lo aprecien, que obviamente tener las complicaciones de hacer un tamaño muy pequeño que no pudieran ustedes apreciar. Para esto hay ciertas indicaciones a tomar en cuenta, pues para poder realizarlo de la mejor manera. Notarán en este ejemplo yo ya tengo aquí una malla a determinado tamaño y obviamente con cierto ensanchado. Vamos a recapitular un poco en eso. Tengo mi inicio de malla con un avance, sería esta parte, y también tengo un ensanchado que habíamos analizado previamente en el video anterior, que sería un centro y una orilla. Nuevamente otro centro y otra orilla. Si lo veo tal cual en ese aspecto, analizándolo, tengo dos inicios. Uno sería este y el otro inicio sería este, tal cual completo, con su orilla, su centro y su base. Y obviamente están ensanchados, están unidos por otra vez un centro más que está aquí, ¿vale? Esto porque quiero que lo quiero denotar. Bien, porque yo para lograr este tamaño, esta proporción de malla, también pude haber agregado centros, solo centros, en esta parte de acá abajo. En la disposición obviamente que conlleva la inclinación de argolla. Una argolla agarraría dos. Y también así estoy logrando ensanchar la malla inglesa. Esto lo habíamos visto previamente, se los había comentado. La forma más fácil es agregar un centro y una orilla, un centro y una orilla, pero también puedo ensanchar, dependiendo de las necesidades de mi diseño, o un solo centro o solo la orilla. Para mí es mucho más fácil justo dejarlo tal cual, centro orilla, y por eso se los enmarco de ese modo. ¿Por qué es más fácil? Porque justo cuando ya trabajen diseños más complejos se darán cuenta que a veces es más práctico dejar centros que dejar orillas, pero dependerá mucho qué es lo que vayan a realizar. Para este ejemplo les muestro esto en donde yo tal cual dejo orilla, centro, orilla, centro, orilla, centro, orilla. Y lo mismo, si me pongo a observar, tengo aquí orillas de ambos los extremos. Para poder entonces yo cerrarla de manera redonda, voy a colocar argollas abiertas que van a ser los centros que van a unir ambos extremos. A eso me refería en el inicio de este contenido, que era mucho más fácil mostrárselos en un tamaño más amplio que obviamente a una escala. Ahora, otra cuestión a contemplar antes de proceder es la cuestión del tamaño de argollas. Obviamente entre el calibre de la argolla y el grosor del alambre me está implicando cierto tamaño. Cuando ustedes realicen un anillo, una parte importante a considerar es la medida del anillo. Y si tenemos variaciones de calibre, es decir, trabajar solo con argollas del número 3, pues va a haber una correspondencia directa entre la medida del anillo, qué tan grande es el aro que tengo que formar con malla inglesa, y obviamente mi medida de argolla. ¿Qué quiere decir?
que pues obviamente para cubrir determinada distancia, con argollas, no sé, del número 3, va a ser cierta cantidad, pero si yo utilizo argollas del número 5 que son más grandes, seguramente voy a necesitar menor número de argollas para cubrir esa misma distancia. Y ahí viene una complicación. No todas los tamaños y calibres de argollas coinciden directamente con estas medidas predefinidas de medidas de anillo. A lo que voy, van a tener que realizar ciertas pruebas para ver cómo trabajar de la mejor manera en cuanto al diseño de su anillo. También habíamos anteriormente hablado que podían llegar a sustituir los centros del tejido de malla por una argolla más pequeña. Esto lo que va a hacer es que su tejido se contraiga un poco más, quede ligeramente más comprimido, más condensado, y obviamente también esa medida, ese tamaño se reduzca. No es lo mismo que si trabajan con argollas pues más grandes y obviamente pues obtienen mayor distancia sobre esa misma malla, ¿vale? Estas cuestiones que pareciera que complican un poco el diseño, pues tal cual, es lo que muchas veces hemos estado platicando en ocasiones anteriores de manera presencial, que una cosa es la intención en cuanto a idea técnica y obviamente otra muy diferente, la cuestión de la realización. No necesariamente se tienen que pelear o tiene que haber tanta complicación, tanto problema, pero sí es importante que lo tengan presente. Muchas veces el diseño en papel es una cosa y ya la cuestión práctica o utilitaria es otra. La estética no necesariamente está peleada con la funcionalidad práctica de la pieza, pero siempre tiene que ser contemplada justo en estas cuestiones técnicas de saber qué sí puedo y qué no puedo hacer o hasta dónde lo puedo hacer, ¿vale? Una vez hablado esto, vamos a proceder a cerrar. Imaginemos tal cual que esta es una medida de anillo X, pero las cuestiones técnicas ya las tengo resueltas. Para mí, de forma más práctica, se los acabo de indicar, dejo orilla y orilla. Y obviamente observo que tengo orilla de otro lado y orilla de este lado. Para poder cerrarlo, solo voy a necesitar argollas, en este caso abiertas. Ahora, si observo, tengo orilla, centro, orilla, centro, orilla, centro y nuevamente orilla. Tengo 4 orillas, 1, 2, 3, 4 orillas, pero solo tengo 3 centros, 1, 2, 3. Entonces solo voy a requerir 3 argollas abiertas que se van a convertir en centros para poder cerrar esta pieza. Esto se los recomiendo previamente a que procedan a cerrar, que identifiquen justamente qué es lo que van a colocar. En mi caso yo voy a colocar centros y cuántos centros van a necesitar y qué argollas son las que se van a terminar uniendo. En este caso ya sabemos que la composición base es un centro que toma 4 orillas. Entonces aquí tengo un centro y aquí tengo 1, 2, 3, 4 orillas. La siguiente también va a tener 4. 1, 2, 3, 4. Y la última, 1, 2, 3 y 4. Así es como me doy cuenta de que la regla de inicio justamente se mantiene presente en todo el diseño porque es un punto, en este caso un punto de tejido de argollas que se está repitiendo como constante, ¿vale? Porque ya identifiqué que como tejido lo puedo tejer tanto al derecho como al revés, de cabeza, arriba o abajo, dependiendo de las necesidades. Yo se los mostré en un inicio justo tal cual, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Pero si son sus necesidades, también pueden llegar a ensanchar hacia arriba o también hacia atrás, porque siguen esta misma regla del punto base, ¿vale? Bien. Ahora, ya conozco la inclinación que debe tener mi centro. En este caso, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Ahora tengo que cerrarlo. Le voy a dar la vuelta
tratando de que se mantengan las argollas del lado izquierdo acomodadas en la disposición que necesito. Notarán, aquí vienen las complicaciones, notarán que obviamente debo de mantener la formación de la argolla, la misma inclinación, doy la vuelta y aquí debo de observar cuáles son una, en este caso, y dos argollas que voy a ocupar. Si se zafan las argollas, pues será la constante de tener que reacomodar. Ahí está dentro, vamos a esperar que no se salga, ya están acomodadas las de este lado. Si se dan vuelta, pues hay que acomodarlas. ¿Y de qué manera debe de entrar? Aquí entró primero en esta de arriba abajo y de abajo hacia arriba, pero también puede ser el caso contrario. Vamos, que entrara primero la que está aquí y luego la que quedó en orilla. Para fines prácticos se sigue la regla. Entonces aquí ya está dentro y voy a proceder a cerrarla con cuidado porque aquí es donde se les llega a zafar o a salir. Ahí espero que ya haya entrado y vamos a cerrar. Ahorita reviso si entraron correctamente. Las mismas observaciones de cerrar bien la argolla. Voy a introducir mi dedo para que se reacomode el punto y aquí ya lo observo. Se acomodó correctamente. Es muy importante que aprendan a observar el tejido porque eso es lo que lo va a calificar. Recuerden la inclinación que deben tener respecto al centro. Esta fue la que colocamos y tiene la misma inclinación con la argolla previa y la misma inclinación consecutiva con el siguiente centro. Y en ese aspecto igual las orillas tienen nuevamente esa inclinación, una sobre otra. Voy a bajar, aquí me voy a dar cuenta que está abierto. Aquí es donde está abierto, aquí es donde debe ir colocado el siguiente centro. Vamos con la siguiente. Nuevamente es muy importante ubicar qué argollas son las que se deben de tomar en cuenta para el siguiente cierre. En este caso va a ser esta y obviamente la va a completar esta de aquí, que si me doy cuenta aquí tengo solo tres, una, dos, tres. Le hace falta la cuarta, ¿vale? Que sería la del siguiente lado. Entonces tomo mi siguiente argolla. Aquí ya agarré dos, con esta agarré dos. Ahí están. Entonces voy a agarrar tres. Aquí está la tercera, que es la siguiente, que ya está agarrada justamente con el anterior, que sería este. Y me falta una, que en este caso es esta de aquí. Y voy a forzarla a que entre. Ahí esta argolla que está abierta ya entró en 4. Aquí. Dos abajo, son esas que se alcanzan a apreciar aquí. Estas dos de acá abajo. Y dos arriba, una y dos. Vamos a proceder a cerrar. Despacio para que no se les resbale. Insisto que esta era como la manera un poco más práctica por tamaño, para que lo lograran ver de mejor manera. Si hubiera hecho un anillo de tamaño real, sí sería más complejo tanto para pues la cámara que estoy utilizando para grabar, como para que ustedes lo apreciaran de mejor manera. Entonces aquí ya logramos un segundo cierre, ahí está. La que agregamos en este caso fue esta argolla. Y nuevamente les hago que aprecien que aquí está abierto porque no lo he cerrado. La siguiente argolla va a tomar justamente esta argolla y esta de aquí. De la parte de arriba va a tomar esta y justo la de la orilla que está por acá un poco desacomodada. Entonces voy a cambiar de dedo. Aquí notarán que ya está la forma redondeada. Entonces aquí ya se ve mejor cuál es la que tiene que quedar. En este caso esta es la cuarta. Vamos a ver si lo logramos cerrar para que lo aprecien.
Recuerden que es muy importante previamente acomodar sus argollas. Si se llegan a girar o a torcer, enderécenlas. Recuerden que para esto ya deben ustedes de haber observado con anterioridad la inclinación de esas argollas para darles la disposición correcta, ¿vale? Lo mismo con esta de acá. Si está mal acomodada, acomódenla. En este caso estaba girada. Entonces debe tener cierta inclinación con respecto a ese patrón, que aquí es donde se observa, vean. Están inclinadas, como habíamos hecho anteriormente esa observación, inclinadas en este sentido, en esta forma. Entonces ese patrón se va a repetir. Vamos a cerrarla. A ver. Orilla anterior, reviso la inclinación, tercera argolla y solo me falta una, la de la orilla, la cuarta. Acomodo, ahí entro en 4. Si le ponen atención, espero que sí se aprecie, esta abierta solo entró en 4 argollas. Ahora voy a cerrar. Una observación importante de hacerles en este punto es que cuando cierran una malla pareciera que se contrae. ¿Qué quiere decir? Que se hace más cortita porque justamente se está contrayendo, ¿vale? Entonces para que también lo tengan en cuenta con respecto a su medida de anillo. Aquí se darán cuenta que tal cual quedó redonda y envuelve mi meñique, ¿vale? Si yo lo hubiera hecho en un tamaño de anillo real, pues sería más complicado que observaran esta cuestión, este sentido. Obviamente la malla se pierde en el aspecto de que si la quito, pues pareciera una bola de argollas, porque justo no tiene la rigidez necesaria para sostenerse. Lo mismo, si la veo de frente, pues no distingo como tal un hueco tal vez, ¿no? Tengo que introducirle algo para que justo se destienda, se abra, y ahí es donde ya luego apreciar que, efectivamente hay un hueco por el que yo puedo introducir mi malla, ¿no? Y envuelve tal cual, ¿sale? Entonces, esa es la cuestión con el cierre de argollas. Si tienen la duda de si es posible hacer que esto quede tal cual, recto, rígido, tubular y que incluso se llegara a sostener, que no perdiera forma, ¿es posible? Sí, sí es posible, pero tenemos que estar jugando con los calibres de argolla para que justamente no tengan este juego característico, porque obviamente a este calibre, a este tamaño de argolla, pues obviamente al realizar la malla tengo ciertos espacios, ciertos juegos que obviamente no le dan como la solidez que tal vez yo quisiera, ¿no? No logro ver como un tubo, sino más bien como un churro descompuesto, desbaratado, que no tiene la solidez, que se desparpaja, se cae. Pero si yo quisiera que tuviera esa rigidez, tendría que estar haciendo pruebas de tamaño, de calibre, para que justo no tuvieran como ese pequeño juego entre sí y pudieran estar tan apretadas que justamente se sostuviera el cilindro que acabamos de realizar, ¿sale? Entonces es complicado saber la medida exacta, sí, porque justo recuerden que no tenemos un manual que nos indique: si tú quieres realizar un cilindro de malla inglesa, corta argollas de este calibre, de esta dureza. No lo tenemos. Entonces tendríamos que realizarlo y obviamente compartir la anotación, la indicación, pues para darla a conocer y que se diversificara, no se diera a conocer esto, pero pues no tenemos ese referente como tal. A veces tenemos solo fotografías, entonces con la simple fotografía pues es complicado hacerse la idea de la proporción, del tamaño real. Por eso yo les hacía esta indicación de que trataran de realizar sus fotografías tomando como base una moneda, porque ya con una moneda, ustedes conocen la moneda, ya han tenido alguna, y obviamente se ponen a ver,
qué proporción tiene con respecto a esa moneda, qué tamaño e inclusive pues qué calibre llegan a tener, ¿no? Cómo es que a partir de esa medida ya no, el solo conocer la medida del objeto me ayuda a entender la proporción que tienen. Entonces ya logramos como identificar más fácilmente la proporción del objeto que estamos observando como referencia. Cierre de malla inglesa.